Voy a reescribir esta historia con cambios significativos, nueva estructura y elementos originales. Nunca imaginé que el día que me lo perdería todo sería el día que finalmente comenzaría a vivir de verdad. Hay momentos en la vida que te parten en dos, no como un cristal que se rompe en mil pedazos, sino como una semilla que revienta la tierra desde adentro. Y de esa ruptura nace algo que nadie esperaba. Ni tú misma. Yo soy Valentina Cisneros. Tengo 33 años. Vivo en Monterrey. Y durante mucho tiempo fui invisible para las personas que supuestamente más me amaban. Fui la que trabajaba sin descanso. La que nunca pedía nada. La que sostenía todo con las dos manos mientras otros dormían tranquilos. Y precisamente por eso, porque nadie me veía como una amenaza, pude hacer algo que ninguno de ellos esperaba. Quedarme completamente callada. Y dejar que el mundo les cayera encima solo. Pero para que entiendan cómo llegué a ese momento, necesito contarles desde el principio. Desde mucho antes de que todo explotara. Desde una familia que parecía normal por fuera, y que por dentro cargaba secretos del tamaño de una montaña. Mi padre se llamaba Rodrigo Cisneros Montoya, y era de esos hombres que llenan cualquier cuarto con su presencia. Alto, de voz grave, con ese bigote entrecano que le daba aspecto de ranchero próspero aunque nunca pisó un rancho en su vida. Fundó su empresa en los años 90, cuando Monterrey todavía olía a hierro y ambición, cuando bastaba con tener una buena idea, contactos en las aduanas, y la valentía suficiente para firmar contratos que te quitaban el sueño. La empresa se llamaba Distribuidora Cisneros, y en sus mejores tiempos fue algo de lo que toda la familia hablaba con orgullo. Distribuíamos artículos importados, principalmente de mercados asiáticos, a toda la zona noreste del país. Teníamos clientes en Saltillo, en Reynosa, en Laredo del lado mexicano, y hasta algunos contactos del otro lado de la frontera que compraban mercancía al mayoreo. Mi madre Dolores, o Lolita como le decía todo el mundo, era el corazón silencioso de esa familia, la que resolvía los problemas antes de que mi padre los viera, la que suavizaba las conversaciones difíciles, la que hacía que todo pareciera fluir sin esfuerzo, cuando en realidad estaba trabajando el doble que cualquiera. Ella murió cuando yo tenía 18 años, un infarto fulminante un miércoles de marzo, sin señales previas, sin tiempo para despedirse. Simplemente se fue, y se llevó consigo el equilibrio que sostenía nuestra casa. Después de su muerte, mi padre cambió de maneras que yo tardaría años en comprender completamente. Al principio pensé que era el duelo, que necesitaba tiempo, que eventualmente volvería a ser el hombre que yo conocía. Pero el duelo tiene una duración, y lo que le pasó a mi padre no tenía duración. Tenía raíces profundas que habían existido mucho antes de que mi madre muriera. Mi padre jugaba, no de vez en cuando, no como pasatiempo de fin de semana. Jugaba como quien respira, como quien no puede imaginar existir sin ese peso en el pecho que viene de apostar dinero que no tienes. Los casinos del área metropolitana de Monterrey lo conocían por su nombre. Los meseros le guardaban su silla favorita, y los prestamistas que rondaban esos lugares lo conocían todavía mejor. Yo me enteré de la magnitud del problema cuando tenía 22 años, recién terminada mi licenciatura en Administración de Empresas, cuando fui a la oficina un lunes por la mañana y encontré a dos hombres con cara de piedra, esperando hablar con el señor Cisneros, sobre un asunto de dinero que no podía esperar más. Ese día aprendí que las deudas de mi padre no se medían en miles, se medían en millones, y que las personas a quienes les debía ese dinero no eran el tipo de acreedores que mandan cartas certificadas y esperan pacientemente. Desde esa mañana, mi vida cambió de dirección sin que nadie me preguntara si estaba de acuerdo. Me convertí en la administradora real de la distribuidora, no en el papel, porque en el papel mi padre seguía siendo el director general y el dueño absoluto, sino en la práctica, en la realidad diaria de pagar nóminas, negociar con proveedores, hablar con aduanas, resolver problemas logísticos a las 3 de la madrugada porque la diferencia de horario con los proveedores en Asia no entiende de horarios cómodos. Aprendí cosas que nadie me enseñó en la universidad. Aprendí a negociar cuando no tienes poder de negociación. Aprendí a mantener la calma frente a personas intimidantes que vienen a cobrar lo que les debes. Aprendí a leer un estado financiero y ver no solo los números que están ahí, sino los que faltan, los huecos donde debería haber dinero y no hay nada. Los agujeros por donde se escapa la liquidez de una empresa como agua entre los dedos. Y aprendí algo más, algo que no tiene nombre pero que con el tiempo se convierte en tu mejor herramienta.
Aprendí a observar sin que nadie se dé cuenta de que estás observando. A escuchar lo que la gente dice cuando cree que nada importante está prestando atención. A leer las intenciones detrás de las palabras. Esa habilidad, la de observar en silencio, sería exactamente lo que me salvaría años después. Conocí a Sebastián en una época en que yo andaba tan agotada por dentro que cualquier persona que me ofreciera algo parecido a compañía me parecía un oasis en el desierto. Sebastián Varela tenía 31 años cuando nos conocimos. Venía de una familia de Querétaro con apellidos respetables pero finanzas que no correspondían a esos apellidos. Era atractivo de esa manera que se nota inmediatamente. Ojos oscuros, sonrisa amplia. La manera de hablar de alguien que sabe exactamente qué decir para que te sientas el centro del mundo. Lo conocí en una reunión de negocios. Una de esas cenas de networking que organismos empresariales de la ciudad organizan y donde todo el mundo intercambia tarjetas de presentación y habla de proyectos que raramente se concretan. Él se acercó a mí con una copa de vino tinto y una pregunta sobre importaciones. Y aunque algo en el fondo de mi estómago me dijo que prestara atención a la forma en que sus ojos brillaban más cuando mencioné la empresa que cuando me miraba a mí directamente. Estaba demasiado cansada de cargar todo sola como para hacerle caso a ese instinto. Los primeros meses fueron lo que suelen ser los primeros meses. Llamadas largas, cenas en restaurantes bonitos del centro de Monterrey, conversaciones que se extendían hasta la madrugada. La sensación maravillosa de que alguien te ve y te escucha. Sebastián preguntaba sobre mi trabajo con lo que parecía interés genuino, sobre los proveedores, sobre los clientes, sobre cómo funcionaba la cadena de distribución. Y yo respondía pensando que era curiosidad de alguien que quería entender mi mundo, sin notar que estaba siendo estudiada como un mapa de un territorio que alguien planeaba conquistar. Nos casamos después de 1 año y medio de noviazgo. Una boda sencilla en un jardín en García. Sin grandes lujos porque yo sabía mejor que nadie el estado real de las finanzas familiares. Y con la presencia de los padres de Sebastián que desde el primer momento me generaron una incomodidad que no supe nombrar hasta mucho después. Su padre, don Humberto, era un hombre de esos que llenan el espacio con opiniones que nadie pidió. De los que hablan sobre dinero ajeno con la familiaridad de quien cree que todo a su alrededor le pertenece de alguna manera. Su madre, doña Carmen, tenía esa elegancia artificial de quien ha practicado mucho tiempo el arte de hacer sentir menos a los demás con palabras que suenan como cumplidos. Desde la luna de miel. Un viaje corto a la Ciudad de México porque no había presupuesto para más. Sebastián empezó a hacer preguntas diferentes, más directas, más concretas sobre números específicos, sobre propiedades, sobre quién figuraba en los documentos legales de la distribuidora, sobre si mi padre tenía testamento. Yo respondía con versiones simplificadas de la verdad, porque algo en mí sabía que dar información completa no era una buena idea, aunque todavía no entendía exactamente por qué sentía eso. Los primeros 2 años de matrimonio transcurrieron en una especie de normalidad superficial. Sebastián trabajaba en una empresa de importaciones pequeña donde tenía un cargo de gerencia medio. Yo seguía administrando la distribuidora de mi padre desde las sombras, y en casa compartíamos comidas. Conversaciones moderadas. Una vida que no era lo que yo había imaginado que sería el matrimonio, pero que tampoco era insoportable. Hasta que mi padre recibió el diagnóstico. Cáncer de hígado. Estadio 3. Con un pronóstico que los médicos del hospital universitario entregaron con esa neutralidad clínica que los médicos desarrollan como mecanismo de protección, pero que a quien recibe la noticia le atraviesa el pecho como un hierro frío. Todo lo que en Sebastián había sido pregunta curiosa se convirtió en urgencia. Las preguntas sobre la empresa se multiplicaron. Ya no eran conversaciones de sobremesa. Eran interrogatorios disfrazados de preocupación. Ya no era interés en entender cómo funcionaba mi mundo. Era inventario de lo que existía y podría ser suyo. Empezó a aparecer más seguido en la oficina de la distribuidora, con pretextos razonables al principio. Que quería aprender, que quería ayudar, que en algún momento yo necesitaría apoyo para manejar todo eso sola. Y mi padre, que en ese momento tenía la cabeza en otro lugar entre el diagnóstico y los tratamientos, lo recibió con los brazos abiertos. Le enseñó cómo funcionaba el sistema de inventarios. Lo presentó con los proveedores principales. Lo incluyó en reuniones con clientes importantes. Yo observaba todo esto desde mi posición de esposa y colaboradora invisible. Y el nudo en el estómago crecía cada semana. Don Humberto y doña Carmen comenzaron a venir a Monterrey con una frecuencia que antes no tenían. Cada visita venía acompañada de comentarios que sonaban a planes.
a propiedad que se asume antes de ser adquirida. Hablaban de la distribuidora como si ya fuera parte de su patrimonio familiar, de los cambios que harían cuando Sebastián estuviera completamente a cargo, de cómo la empresa podría crecer con una administración más decidida, más masculina, con más visión. Doña Carmen tenía un talento especial para hacer comentarios que dolían sin poder señalarse directamente como insultos, sobre cómo yo me veía en la oficina, sobre si yo realmente entendía de negocios o solo creía entender, sobre si una mujer como yo estaba preparada para las responsabilidades que se venían. Una tarde, en la sala de mi propia casa, mientras tomaba café que yo misma había preparado para ella, me dijo con una sonrisa perfectamente calibrada que era una suerte que Sebastián estuviera ahí para hacerse cargo, porque estas situaciones necesitan a alguien con carácter real al frente. Esa noche no dormí, no por las palabras de doña Carmen, sino porque mientras yacía en la oscuridad del cuarto, empecé a conectar los puntos que llevaba meses viendo por separado, y el dibujo que se formó me heló la sangre. No era paranoia, era patrón, y los patrones tienen una lógica que cuando finalmente la ves, no puedes dejar de verla. Faltaban 2 meses para que mi padre falleciera cuando encontré el primer documento sospechoso. Fue un accidente. Buscaba en el cajón del escritorio principal de la oficina una factura que necesitaba para una declaración fiscal, y entre carpetas de colores encontré un papel doblado en 4, con membrete de una notaría que yo no reconocí. Lo abrí. Era un borrador de poder notarial, amplio, que le daría a Sebastián autoridad para firmar en nombre mío en cualquier transacción relacionada con la distribuidora. Mi nombre aparecía ahí, mi número de identificación oficial, todos mis datos correctos, pero yo nunca había pisado esa notaría, nunca había firmado ese documento, nunca había dado mi consentimiento para nada de lo que ese papel describía. Lo volví a doblar exactamente como estaba. Lo puse en su lugar. Cerré el cajón con cuidado y salí de la oficina caminando normalmente, saludando a los empleados, pidiendo un café en la pequeña cocineta que teníamos al fondo del pasillo, como si nada hubiera pasado, porque algo muy claro se instaló en mi mente en ese momento. Si Sebastián descubría que yo había encontrado ese papel, lo destruiría, y con él destruiría cualquier evidencia de lo que planeaba. Necesitaba información antes de actuar. Necesitaba entender el tamaño completo del problema antes de mover una sola pieza. Esa semana empecé a educación informal sobre algo de lo que nunca había necesitado saber en profundidad: los mecanismos legales de la falsificación de documentos, las consecuencias jurídicas, y más importante, las vulnerabilidades que ese tipo de crimen crea para quien lo comete. No busqué esa información en casa, donde Sebastián podría ver el historial de navegación. La busqué en una biblioteca pública del centro de Monterrey, en una computadora de uso público, durante las horas en que yo supuestamente estaba en el gimnasio. Lo que encontré me sorprendió, no por lo que significaba para Sebastián, sino por lo que significaba para mí. Existe en el derecho mercantil mexicano un principio que básicamente dice que cuando alguien adquiere una empresa a través de documentos firmados, válidos o no desde el origen, y esa adquisición queda inscrita en el registro público de la propiedad y el comercio, las obligaciones financieras de esa empresa pasan completamente al nuevo propietario registrado. En otras palabras, si Sebastián llegaba a registrar documentos que lo pusieran como propietario de la distribuidora, aunque esos documentos fueran falsos, y yo no los impugnaba formalmente, todas las deudas que existían dentro de esa empresa serían legalmente suyas. Y ahí fue la primera vez que algo parecido a una sonrisa se asomó a mi interior en medio de todo ese caos. Porque la distribuidora que Sebastián quería robar era la peor herencia posible. Mi padre había vaciado la empresa durante años para alimentar su adicción al juego. Las deudas con el fisco eran monumentales. Había demandas laborales sin resolver de empleados que habían salido mal. Los préstamos con personas de las que es mejor no hablar en voz alta habían crecido con intereses que se multiplicaban solos como hongos después de la lluvia. Yo llevaba años siendo el tapón que impedía que todo eso saliera a flote públicamente, pagando lo que se podía pagar, negociando plazos con quienes aceptaban plazos, manteniendo apariencias con los que necesitaban ver apariencias. Si alguien se llevaba esa empresa, se llevaba también toda esa carga. Y si ese alguien lo había hecho por medio de documentos falsificados, no tendría manera de deshacerse de ella sin confesar el fraude. La trampa perfecta, solo que no era yo quien la había diseñado. Era Sebastián, construyéndola para mí sin saber que se la construía para él mismo. Mi padre murió un jueves de octubre.
en el hospital universitario, con la mano que yo le sostenía y la mirada fija en el techo como si viera algo que yo no podía ver. Fue una muerte tranquila al final, después de semanas de mucho dolor, y cuando llegó fue casi un alivio. De esos que te hacen sentir culpable aunque no debería. Lo enterramos en el panteón del municipio de Guadalupe. Una tarde gris con ese cielo plomizo que tiene Monterrey en otoño, con pocos familiares, algunos amigos de años, y los empleados de la distribuidora que vinieron a dar el pésame con esa mezcla de respeto genuino y preocupación por su propio futuro laboral que es completamente comprensible. En el camino de regreso del panteón, en el carro, Sebastián no dijo nada durante los primeros 20 minutos. Luego preguntó cuándo podríamos hablar sobre los papeles de la empresa. Ni siquiera esperó hasta el día siguiente. Esa noche, mientras él dormía con la tranquilidad de quien ya tiene todo planeado, yo abrí el teléfono y busqué el nombre de una abogada que una amiga de la universidad me había mencionado meses atrás, cuando yo todavía esperaba no necesitarla. La licenciada Patricia Fuentes, especialista en Derecho Mercantil y Litigios Corporativos, con oficina en el centro de Monterrey y reputación de ser implacable con quien intenta cruzarla. Le mandé un mensaje a las 2 de la madrugada, sabiendo que no respondería hasta el día siguiente, pero necesitaba dar ese paso mientras tenía el valor suficiente. Respondió a las 8 de la mañana. Nos reunimos 3 días después en su oficina, un lugar pequeño pero ordenado con una precisión que hablaba de alguien que controla cada detalle de su entorno. Estanterías de libros jurídicos perfectamente alineados. Una planta en la esquina que era lo único que rompía la austeridad del espacio. Y ella detrás del escritorio, con el pelo recogido y unos lentes de armazón grueso negro que le daban exactamente el aspecto que uno esperaría de alguien que pasa sus días leyendo letra pequeña en documentos que determinan el futuro de las personas. Le conté todo, no de manera desordenada como suele hacerse cuando uno está al borde del colapso, sino de manera metódica, cronológica, con fechas y nombres, porque llevaba semanas organizando esa información en mi cabeza para el momento en que pudiera contársela a alguien de confianza. Ella escuchó sin interrumpirme, haciendo anotaciones en una libreta de cuero marrón gastada en las esquinas. El tipo de libreta que habla de años de trabajo y muchas historias escuchadas. Cuando terminé, se recostó ligeramente en su silla, entrelazó los dedos sobre el escritorio, y me hizo la pregunta que yo no esperaba. ¿Usted quiere recuperar la empresa o quiere recuperar su vida? No respondí de inmediato, porque la pregunta me golpeó de una manera que no anticipé. ¿Qué diferencia hay? Toda la diferencia del mundo, me dijo, porque si quiere recuperar la empresa, tenemos que impugnar los documentos falsificados. Eso significa proceso judicial largo, costoso, y durante ese proceso todas las deudas y obligaciones de la empresa van a estar en un limbo legal que puede afectarla a usted directamente. Pero si quiere recuperar su vida, entonces lo que está por pasar podría ser exactamente lo que usted necesita, sin que tenga que hacer absolutamente nada. Me explicó el mecanismo legal con la precisión de alguien que lo ha visto funcionar antes. Si Sebastián registraba los documentos falsificados ante el Registro Público de la Propiedad y el Comercio, legalmente él sería el nuevo propietario de la distribuidora, con todos los beneficios que eso implicaba, pero también con todas las obligaciones, las deudas con el fisco, las demandas laborales pendientes, los compromisos con acreedores de todo tipo. Todo eso pasaría a ser su responsabilidad exclusiva. Y si yo no impugnaba los documentos dentro del plazo legal establecido, el registro se volvía firme, irreversible. La ley interpretaba que yo había aceptado la transacción de manera tácita. Para Sebastián, que en toda su confianza nunca se había tomado el trabajo de hacer un análisis financiero real de lo que quería apropiarse, esto sería catastrófico. Para mí, sería libertad. La única condición era que yo tenía que ser completamente consistente en mi papel de víctima inocente, sin revelar ningún conocimiento de las finanzas reales de la empresa, sin mostrar ninguna señal de que entendía lo que estaba pasando, sin dar a Sebastián ningún motivo para sospechar que yo estaba dejando que las cosas se desarrollaran de manera intencional, porque si llegaba a demostrar ante un juez que yo sabía y había actuado de manera estratégica, podría argumentar colusión, y todo se complicaría de maneras que no valían la pena. Necesitaba parecer exactamente lo que él creía que era. Una mujer que no entiende de negocios, que está destruida por el duelo, que puede ser movida como pieza en el tablero de alguien más inteligente. Eso fue lo más difícil de todo lo que vino después. No porque yo no pudiera actuar, sino porque tuve que actuar exactamente al revés de lo que sentía.
Tuve que mostrar debilidad cuando sentía fuerza, confusión cuando tenía claridad, tristeza cuando por primera vez en años veía una salida real. Los días siguientes a esa reunión con la licenciada Fuentes fueron una actuación constante que me agotaba más que cualquier trabajo que hubiera hecho en la oficina. Sebastián empezó a moverse con una velocidad que revelaba cuánto tiempo llevaba planeando todo esto. Contrató a un contador externo, un hombre de unos 40 años con cara de quien ha visto muchas irregularidades y aprendido a no hacer preguntas, para que revisara los libros de la distribuidora. Le pedí a la licenciada Fuentes que me dijera exactamente qué buscar en los movimientos de Sebastián, qué documentos eran los que necesitaba registrar, cuánto tiempo tenía para hacerlo, cuándo el registro se volvería firme. Y me preparé para esperar. La espera fue lo más extraño que he experimentado en mi vida adulta. No es que el tiempo pasara lento exactamente. Es que cada momento tenía dos capas simultáneas. La capa de lo que yo mostraba, y la capa de lo que realmente sentía y pensaba. Don Humberto y doña Carmen se instalaron prácticamente en Monterrey durante ese periodo. Venían cada semana. Pasaban días enteros en la casa de mi padre donde yo había crecido, y se comportaban como si fuera suya con una naturalidad que me habría resultado cómica si no fuera tan ofensiva. Don Humberto se sentaba en el sillón donde mi padre veía el fútbol los domingos, con los pies sobre la mesita de centro, hablando de planes grandiosos para la distribuidora con la autoridad de alguien que no ha administrado un negocio en su vida, pero que tiene opiniones muy firmes sobre cómo debería hacerse. Doña Carmen se paseaba por la cocina, abría las cenas, revisaba el contenido del refrigerador con esa mirada evaluadora de quien está haciendo inventario de lo que se va a quedar, y hacía comentarios sobre cómo yo mantenía la casa que tenían la forma de sugerencias pero el fondo de críticas. Una tarde me dijo que iba a enseñarme a hacer pozole como a Sebastián le gustaba, como si yo no supiera cocinar, como si la cocina de esa casa no fuera el lugar donde mi madre me había enseñado todo lo que sé sobre gastronomía desde que tenía 7 años. Me senté y dejé que me explicara su receta, tomando notas en un papel que después tiré a la basura, sonriendo con la sonrisa que había practicado para parecer agradecida sin estarlo. Sebastián, mientras tanto, se movía entre la oficina de la distribuidora y reuniones que yo no conocía, con personas que tampoco conocía, y volvía a casa con esa energía de quien está construyendo algo, esa electricidad de quien tiene un plan que cree que funciona. No me preguntaba cómo estaba, no preguntaba si necesitaba algo. El duelo por mi padre era para él un detalle del fondo de la escena, no el primer plano que era para mí. Una noche me sentó en la sala, con esa seriedad de quien va a dar noticias importantes, y me dijo que había estado trabajando con un abogado para reorganizar la estructura legal de la empresa, que era por mi bien, que yo no debería tener que cargar con esas responsabilidades en el estado emocional en que estaba, que él se haría cargo de todo para que yo pudiera descansar y recuperarme. Le pregunté qué tipo de reorganización. Me respondió con tecnicismos que asumía que yo no entendería, sobre transferencias de propiedad, estructuras corporativas, optimización fiscal. Lo escuché con cara de alguien que está tratando de entender algo demasiado complicado para ella. Por dentro, calculaba, esa noche mientras él revisaba el teléfono antes de dormir. Le mandé un mensaje a la licenciada Fuentes preguntando en qué punto del proceso estábamos. Respondió al día siguiente. Los documentos habían sido presentados para registro. El proceso tardaría entre 15 y 20 días hábiles en completarse. Una vez completado, el registro sería firme. Solo necesitaba esperar un poco más. Las semanas que siguieron fueron las más curiosas de toda mi vida, porque yo vivía en dos realidades paralelas simultáneamente. En la realidad que Sebastián y sus padres veían, yo era una mujer destruida por el duelo, superada por las circunstancias, agradecida de que alguien más tomara el control. En la realidad que solo yo conocía, estaba contando días, haciendo preguntas a mi abogada a través de mensajes codificados que borraba inmediatamente, preparando documentos para cuando llegara el momento, y durmiendo más tranquila que en años, porque cada día que pasaba era un día menos de esa vida. Sebastián empezó a traer sus propias cosas a la oficina de la distribuidora, fotos familiares, una planta pequeña para el escritorio, una cafetera que había comprado él mismo. Cambió a 2 empleados de posición sin consultarme. Les dijo a los clientes principales que él era ahora el director de operaciones. Comenzó a firmar correspondencia con su nombre y su cargo nuevo. Y sus padres celebraban cada paso de esto como si fueran victorias épicas. Cenas de carnitas los fines de semana. Brindis con cerveza en la sala de mi casa. Conversaciones sobre el futuro brillante que les esperaba.
Yo ponía platos sobre la mesa y escuchaba, con esa sonrisa practicada que me costaba menos cada día, porque sabía que esas celebraciones tenían una fecha de vencimiento muy cercana. El día que la licenciada Fuentes me confirmó que el registro era firme, que el proceso había concluido, que legalmente Sebastián era el propietario único y total de la distribuidora Cisneros con todas sus consecuencias. Fue un martes frío de febrero, con ese frío seco de Monterrey que te entra por los huesos cuando el viento baja de la sierra. Llegué a la oficina esa mañana sabiendo que Sebastián me había citado ahí, que sus padres también estarían, que venían preparados para lo que ellos imaginaban sería la confrontación final, el momento en que me dirían que ya no tenía nada que ver con ese lugar. Lo que nadie sabía, excepto mi abogada, era que yo también llegaba preparada. Traía conmigo una carpeta gruesa, café que había comprado en una tienda de conveniencia a 2 cuadras, y la calma absoluta de quien ya sabe cómo termina la historia antes de que llegue el último capítulo. Sebastián estaba en el que había sido el escritorio de mi padre, recostado en la silla ejecutiva con los pies sobre la superficie de madera, con un papel en la mano que balanceaba como si fuera el certificado de un trofeo, con esa sonrisa de quien ha estado esperando este momento demasiado tiempo. Sus padres estaban a los lados. Don Humberto con los pulgares metidos en el cinturón como siempre hace cuando se siente importante. Doña Carmen con esa postura erguida de quien practica la superioridad como ejercicio diario. «Me tomaste más tiempo de lo que esperaba», dijo Sebastián cuando me vio en la puerta. «Pero al final todo está resuelto. La distribuidora es mía, legalmente mía. Firme los papeles de transferencia como tu apoderado». No dije nada en ese primer momento. Solo los miré, a los tres, con una calma que claramente no esperaban. «Nunca te di ese poder, Sebastián», dije finalmente, y entonces confesó, con la facilidad de quien no siente que necesita justificarse ante quien considera inferior, que había gestionado el poder notarial con los datos que yo tenía en los archivos de la empresa, que lo había hecho por el bien de la familia, que alguien tenía que tomar decisiones mientras yo estaba paralizada por el duelo. Don Humberto intervino con su voz de barítono cargado de autoridad prestada, diciéndome que fuera agradecida, que su hijo había salvado el patrimonio familiar, que sin él yo habría perdido todo de todas formas. Doña Carmen asintió con la elegancia de quien apoya el discurso de quien manda en su versión de la realidad. Y ahí fue cuando me reí. No fue una decisión consciente. La risa simplemente salió, desde algún lugar profundo donde llevaba meses acumulando todo lo que no podía mostrar. Una carcajada real, genuina, de esas que te sacuden el cuerpo entero. Los tres me miraron con una mezcla de confusión y molestia que hizo que la risa durara más. Doña Carmen fue la primera en hablar, roja de coraje, preguntando de qué me reía. Y yo saqué la carpeta de mi bolsa. La dejé caer sobre el escritorio con un golpe que resonó en toda la oficina. Y dije algo que había estado esperando decir desde mucho antes de que este día llegara. Les voy a contar qué tiene la empresa que acaban de robar. La carpeta tenía todo organizado por secciones, con separadores de colores que la licenciada Fuentes y yo habíamos preparado durante semanas. Notificaciones del Servicio de Administración Tributaria. 4.800.000 pesos en adeudos fiscales de 5 ejercicios consecutivos, con recargos e intereses que crecían cada mes que pasaba sin pagarse. Expedientes de 7 demandas laborales de ex empleados. Personas que mi padre había despedido sin las prestaciones que la ley establece. Demandas que llevaban meses en proceso judicial, con montos que sumaban casi 2 millones adicionales. Contratos de crédito con prestamistas privados. Personas que operan en los márgenes del sistema financiero formal, con tasas de interés del 20% mensual sobre el capital original. Intereses que en algunos casos ya habían triplicado el monto del préstamo original. Reportes de auditoría de los últimos 5 ejercicios fiscales. Todos mostrando pérdidas netas. Todos documentando una empresa que consumía más de lo que generaba desde hacía años. Una carta del banco notificando que la línea de crédito empresarial estaba agotada y en situación de mora con posibilidad de embargo. Y la pieza final. Un análisis preparado por la licenciada Fuentes sobre las implicaciones legales del registro que Sebastián había completado días antes, explicando con precisión jurídica que al ser él el nuevo propietario registrado, todas esas obligaciones eran ahora exclusivamente suyas. Sebastián pasó las páginas, primero rápido, luego cada vez más despacio. Luego dejó de pasar páginas. Don Humberto se quedó inmóvil en su silla, el color abandonando su cara como el agua abandona un vaso volcado. Doña Carmen se sentó.
lo que para alguien que siempre está de pie sosteniendo su postura de autoridad era un indicador claro del estado en que estaba. Pero yo puedo impugnar los documentos, dijo Sebastián con una voz que ya no tenía nada de la confianza de media hora antes. Puedo decir que no son válidos, que fueron falsificados. Puedes intentarlo, le respondí. Pero para eso necesitas presentarte ante un juez federal y confesar que cometiste falsificación de documentos públicos, que es un delito tipificado en el Código Penal con penas de prisión que pueden ir de 2 a 9 años dependiendo del monto involucrado en el fraude. Además tendrías que demostrar que yo sabía que los documentos eran falsos y los dejé pasar intencionalmente, lo que tampoco puedes demostrar porque no tengo evidencia que te vincule directamente a ninguna de las comunicaciones sobre este proceso. Las paredes de su trampa se cerraban de manera perfecta. Lo más poético era que cada ladrillo de esa trampa lo había puesto él mismo con sus propias manos. En ese momento exacto, como si la vida tuviera sentido del drama. Tocaron la puerta de la oficina. Era un funcionario del registro público, con una credencial colgada del cuello y una carpeta bajo el brazo, buscando al nuevo propietario registrado de la distribuidora Cisneros, para notificarle personalmente sobre una medida cautelar de congelamiento de activos decretada por el juzgado a solicitud del Servicio de Administración Tributaria en proceso de cobro coactivo. Sebastián lo miró. Luego me miró a mí. Luego volvió a mirar al funcionario. Me tomé mi café del que quedaba. Lo terminé. Puse el vaso vacío sobre el escritorio de caoba que había sido de mi padre. Me colgué la bolsa al hombro. Y caminé hacia la puerta con la calma de quien termina de cerrar un capítulo que llevaba mucho tiempo abierto. Me detuve un momento antes de salir. Los miré a los tres por última vez. A don Humberto, que había perdido toda su autoridad prestada en el tiempo que tardé en leer esos documentos. A doña Carmen, que por primera vez desde que la conocía no tenía nada que decir. A Sebastián, que sostenía la carpeta con manos que ya no le respondían con firmeza. Que les vaya muy bien administrando todo esto. Les dije, y Sebastián, no te molestes en buscar abogados para el divorcio. Yo ya metí la demanda la semana pasada. El citatorio llegará a la dirección que aparece en el registro del juzgado familiar. Salí. Las puertas de la distribuidora Cisneros se cerraron detrás de mí por última vez. El aire frío de Monterrey me encontró en la acera. Ese frío de febrero que baja de la Sierra Madre y llega a la ciudad con olor a pino y montaña. Y respiré profundo, realmente profundo, de ese tipo de respiración que solo es posible cuando llevas mucho tiempo sin poder hacerlo de verdad. Lo que vino después no fue fácil en el sentido de que las cosas difíciles desaparecen de un día para otro. El duelo por mi padre siguió siendo real. La reconstrucción de una vida que durante años había estado dedicada a sostener la empresa y el matrimonio no ocurre en pocas semanas. Pero había una diferencia fundamental entre ese proceso y todo lo que había vivido antes. Era mío, completamente mío, sin deudas ajenas que cargar, sin responsabilidades heredadas de las malas decisiones de otros, sin la obligación de mantener apariencias que no me correspondían. El divorcio fue más rápido de lo que esperaba. No porque Sebastián colaborara, sino porque estaba demasiado ocupado apagando los incendios que habían comenzado a llegarle desde múltiples direcciones simultáneamente. El fisco no espera, los demandantes laborales tampoco, y las personas con quienes mi padre había hecho contratos de préstamo informal. Bueno, esas personas tienen maneras de comunicar su impaciencia que no requieren documentos notariados. Según me enteré meses después a través de personas que conocemos en común, Sebastián tuvo que abandonar Monterrey. Se fue a vivir temporalmente con familia en otro estado mientras sus padres trataban de vender propiedades en Querétaro para ayudarlo. Don Humberto y doña Carmen, que habían llegado a Monterrey convencidos de que iban a instalarse en la prosperidad ajena, regresaron a su ciudad con mucho menos de lo que traían. No siento satisfacción con eso. Y es importante que lo diga porque sería fácil construir esta historia como la de una venganza que se disfruta. Pero la verdad es más complicada que eso. Sebastián no era un monstruo. Era un hombre formado en una familia que le enseñó que podía tomar atajos, que las mujeres son recursos y no personas, que la ambición justifica los medios cuando los medios te parecen suficientemente razonables. Esas enseñanzas lo llevaron exactamente donde terminó. Y yo no tomé ninguna acción para ponerlo ahí. Solo dejé de quitarme del camino de lo que él mismo estaba construyendo. La licenciada Fuentes me dijo en nuestra última reunión formal, cuando firmamos los últimos documentos del divorcio, que era uno de los casos más interesantes que había visto en sus 15 años de práctica. No por la complejidad jurídica, sino por la paciencia que requirió.
No mucha gente puede quedarse quieta cuando todo el instinto les dice que actúen. Me dijo. Le respondí que había aprendido a observar desde muy joven, mirando a mi padre y a mis empleados y a mis proveedores y a mis clientes. Y que lo más valioso que aprendí en todos esos años fue esto. La persona que espera con información siempre tiene más poder que la persona que actúa con prisa y sin datos completos. Hoy vivo en un departamento en una colonia tranquila de Monterrey, con una ventana desde donde puedo ver las luces de la ciudad encenderse al anochecer sobre el horizonte del cerro. Conseguí trabajo en una empresa de logística internacional de San Pedro Garza García, donde aplico todo lo que aprendí en años de administrar la distribuidora, pero esta vez con un sueldo que me corresponde, con reconocimiento que no tuve que pelear para que fuera visible, y con la libertad de que cuando salgo por esa puerta al final del día, el trabajo se queda dentro y yo me voy a vivir mi vida. Adopté un perro. Un cruce de razas imposibles de identificar que encontré una noche buscando comida entre las mesas de un puesto de tacos en el barrio antiguo. Delgado, desconfiado de todo, pero con ojos que decían que si alguien le daba una razón para confiar, lo haría completamente. Le puse el nombre de mi padre, cada mañana mientras le sirvo su comida, y me preparo mi café, y pongo música en el pequeño parlante que tengo en la cocina. Pienso en lo que esa cadena de eventos me enseñó. Que las herencias no son siempre lo que parecen desde afuera, que las traiciones a veces abren puertas que de otra manera nunca hubiéramos cruzado, que el silencio bien utilizado es más poderoso que cualquier confrontación, que la persona que otros creen que es la más débil en el cuarto puede ser la única que sabe exactamente lo que está pasando, y que a veces la única forma de liberarse de algo es esperar a que alguien más lo tome. Si a quien está leyendo esto le está pasando algo parecido, si están cargando el peso de decisiones que otros tomaron, si sienten que lo subestiman y que eso es una derrota, quiero decirles que no lo es, que los que te subestiman te dan poder sin saberlo, que el conocimiento es más valioso que cualquier bien material, que la paciencia cuando va acompañada de información y de claridad sobre lo que uno quiere, no es pasividad, es estrategia, y que a veces la mejor vida que puedes tener está esperando del otro lado de la peor crisis que creías que podría pasarte. Yo no lo planeé así desde el principio. Nadie planea perder a su padre. Nadie planea descubrir que su esposo es un impostor. Nadie planea cargar durante años con el peso de una herencia envenenada. Pero cuando las cosas se pusieron de una manera en que la única salida que veía era seguir cargando para siempre o soltarlo todo, encontré un tercer camino. Dejé que quien quería cargar eso cargara, sin avisarle lo que realmente pesaba. Y salí de ahí con las manos vacías pero los pies libres. ¿Qué es exactamente lo que necesitaba? La distribuidora Cisneros fue liquidada mediante un proceso concursal mercantil. Los acreedores recuperaron una fracción de lo que se les debía. Los empleados que habían demandado recibieron parte de sus liquidaciones del Fondo de Garantía Salarial. Y el nombre de mi padre quedó en los registros de un proceso que no honraba lo que fue en sus mejores años. Pero eso estaba ahí antes de que yo saliera por esa puerta. Yo no lo creé, solo lo heredé. Y finalmente lo solté. Mi padre fue muchas cosas al mismo tiempo. Como somos todos. Fue el hombre que me enseñó a negociar y a leer contratos y a no firmar nada sin entender cada palabra. Y también fue el hombre cuya adicción construyó una trampa que casi me traga a mí antes de tragarse a quien decidió quedarse dentro voluntariamente. Ambas cosas son verdad. Los que recuerdan solo lo bueno mienten un poco. Los que recuerdan solo lo malo también. La realidad es que me dejó herramientas y deudas en partes iguales. Y que yo elegí quedarme con las herramientas. Con ellas construyo todos los días la vida que quiero tener. Eso es suficiente. Más que suficiente. Es todo.